Saludo con gusto a Juan Alberto Vázquez desde Nueva York. Juan Alberto, saludos. ¿Qué tal, Pedro? Ya casi la última, la recta final para que estemos en estas elecciones. ¿Cómo estás? Muy bien, pues apenas la semana pasada se dio el ataque a Paul Pelosi, esposo de la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. ¿Esto es un adelanto de lo que se puede vivir en estas intermedias? Pues al menos, Pedro, es un muy peligroso antecedente. Y sí, mira, este ataque sí ya lo podemos achacar a esta polarización política cada vez más extrema que se vive y que han acelerado, obviamente, pues esta cercanía con esta decisiva fecha electoral. Hay que señalar que las amenazas sobre Nancy Pelosi han ido creciendo desde el ataque al Congreso el 6 de enero del 2021 que tú ya señalabas, cuando seguidores de Trump, bueno, la tenían como uno de sus objetivos, al grado de que ingresaron a su oficina, destruyeron lo que se les puso enfrente, se tomaron fotos ahí en su silla y gritaban eufórico: ¿dónde estás, Nancy? Por cierto, el ataque que decías de Paul Pelosi fue el viernes, y todo el fin de semana candidatos de ambos partidos, bueno, criticaron o compartieron su punto de vista en relación a este hecho. Así es que sí, ya es parte de las elecciones, Pedro, y bueno, pues obviamente eso hace que las alarmas, las alertas estén encendidas. ¿Y qué factores pueden impulsar la violencia el día de las elecciones si, por ejemplo, pues Donald Trump al menos no está en la boleta, si está apoyando candidatos, pero no aparece su nombre? No aparece su nombre, pero Pedro, mira, hicieron también un estudio, al menos 30% de los candidatos a cualquier puesto en Estados Unidos son negacionistas, es decir, que siguen esta teoría de Donald Trump de que las elecciones fueron robadas. Ya enseñabas tú estas gráficas de la desconfianza de los republicanos, y de algún modo pues podemos decir que el factor Trump, lo hemos mencionado casi cada semana, Pedro, sigue siendo fundamental para este peligro de la violencia. Recordar, bueno, pues que en el 2020, tras de que Donald Trump criticara, por ejemplo, en un rally las medidas anti-COVID de la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, el FBI descubrió semanas después un complot para secuestrarla, así de ese tamaño. Estas personas ya están en la cárcel, eran afines al movimiento MAGA. Bueno, le sucedió a Hillary Clinton esta relación de enfrentamiento con Trump y posterior aumento de amenazas. Congresistas actuales que, bueno, han seguido viviendo este fenómeno, y te cuento que según la policía del Capitolio, encargada de cuidar, proteger la seguridad de los legisladores, las amenazas sobre los miembros del Congreso, Nancy Pelosi incluida, aumentaron de 3,939, Pedro, en 2017 a 9,000, es decir, se triplicaron en estos 4 años con Trump. Así es que, bueno, pues tú dirás si realmente no sigue siendo un factor determinante en la violencia. Y lo que falta de aquí todavía hasta el 2024, cuando se vuelva a presentar a las elecciones presidenciales. Pero, a ver, Juan Alberto, ¿a qué parte específica de estas batallas electorales hay que estar atentos por el inminente peligro de que se desborde la violencia? Yo creo, Pedro, que sobre todo hay que estar muy atentos en Arizona. Mira, te cuento por qué. Tiene semanas que ciudadanos armados, obviamente el movimiento MAGA, con uniforme militar, han estado sentándose, vigilando las casillas de votación adelantada, de ese tamaño. Significa una clara, obviamente, intimidación sobre los votantes. Y cuando defensores del voto ingresaron hace apenas unos días una queja a un juez, la rechazó diciendo que, bueno, pues estos individuos estaban ejerciendo su libertad de expresión, de circulación, pero tú imagínate gente armada alrededor de las casillas de votación. Súmale a eso que la candidata republicana al puesto de gobernadora, la exconductora de noticias, Kari Lake, bueno, ella ha dicho que no va a aceptar los resultados de la elección si es que pierde. Sí. Así es que, bueno, se puede repetir en Arizona otra vez esto de que un candidato perdedor niegue y que nos vayamos en este mismo proceso que ha sucedido con Trump. Ya hay varios que han dicho eso, lo mencioné contigo la semana pasada, muchos están diciendo no voy a aceptar una derrota, claro, y me voy a ir a un pleito postelectoral, lo cual puede traer violencia, ¿no? Bueno, y que Kari Lake es una fiel discípula de Donald Trump y que ella incluso retomó el discurso de Build the Wall, de construir el muro, de terminar el muro fronterizo que inició Donald Trump, y ha sido uno de sus estandartes de campaña. Por último, Juan Alberto, ante todo este contexto, ¿habrá operativos especiales de seguridad el 8 de noviembre?
Mira, por lo pronto te cuento que desde el 2021 que se recibieron muchas quejas, sobre todo de amenazas de empleados electorales, que de verdad, pues la gente les hablaba a su casa, les escribían cartas, amenazas de muerte. Desde entonces el Departamento de Justicia formó un escuadrón especial para atender y cuidar la integridad de estos empleados y de cualquier persona que tenga relación con el proceso electoral. Así es que, bueno, para esta elección sobre todo se han desplegado campañas informativas, pues en las que el Departamento de Justicia está detallando este día de la elección, a dónde se tiene uno que comunicar, qué tiene que hacer, cuáles son las acciones que pueden ser tomadas como un castigo federal. Sobre todo estas campañas informativas, Pedro, no parece haber mucha preocupación, o al menos no la manifiestan públicamente por cualquier clase de violencia, pero te repito, o sea, seguramente sí están muy alertas todas las agencias de seguridad por cualquier conflicto postelectoral violento que se puede desatar tanto el día de las elecciones como los días posteriores. En los días posteriores ya con las reacciones y con los dichos de no aceptar los resultados. Juan Alberto, te escuchamos y te vemos el siguiente lunes. Claro que sí, Pedro, buenas noches.